Hola, vamos a hablar ahora de la seguridad en la geolocalización, un aspecto que preocupa bastante hoy en día. En primer lugar, quería poneros un dictamen sobre el que nos vamos a basar para hablar de la seguridad en la geolocalización de las autoridades europeas de protección de datos, sobre el impacto de la privacidad en servicios de geolocalización. Tal y como indican también el informe APEI sobre movilidad, hay mucha gente que habla de los riesgos que entraña la privacidad o para la privacidad el decir el lugar en que nos encontramos. Y por eso la Agencia Europea de Redes y Seguridad de la Información recomienda desactivar los servicios básicos cuando no se utilicen. En cualquier caso, el 18 de mayo de 2010 las autoridades europeas de protección de datos, en un grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo del Artículo 29, aprobaron un dictamen que vamos a desarrollar a continuación explicando qué riesgos tiene la geolocalización y cómo podemos evitarlos. Tanto en lo referido a mapas y servicios de navegación como en los servicios geopersonalizados, la realidad aumentada, el geoetiquetado de contenido de Internet, el seguimiento del paradero de los amigos o incluso el control infantil o publicidad basada en localización. Todo esto está ya regulado. El dictamen analiza tres principios de infraestructuras que prestan servicios de geolocalización: GPS, estaciones base GSM y Wi-Fi, así como los principales responsables que recopilan a través de estas herramientas todo lo que tiene que ver con la geolocalización y de alguna forma lo almacenan en bases de datos. Básicamente, el dictamen analiza los riesgos de los servicios que tiene para la privacidad de los usuarios y el marco jurídico aplicable y las garantías que tenemos o que los proveedores tienen que dar a los usuarios en servicios de geolocalización. También destacan que los datos de los smartphones pueden revelar detalles íntimos de la vida privada del propietario, por tanto tiene que ser protegido, que de forma predeterminada los servicios de localización deben estar apagados y su activación requerirá del consentimiento informado del usuario, y que los interesados deben poder retirar su consentimiento de una forma sencilla, sin ningún tipo de consecuencias negativas para el uso del dispositivo. En cuanto a riesgos para la privacidad, lo que indican las autoridades europeas es que efectivamente hay un riesgo importante si estamos continuamente diciendo en qué lugar nos encontramos, porque de alguna forma se nos está localizando como persona y en el sitio físico en el que estamos, con lo cual hay que tener bastante sentido común. ¿Qué obligaciones tienen los proveedores de estos servicios? Pues que el consentimiento sea informado y específico, es decir, que nosotros permitamos que esa información que damos la puedan ellos utilizar de alguna forma, si realmente la queremos dar. Incluso en el ámbito laboral se comenta que los empresarios solo podrán adoptar esta tecnología cuando se demuestra que tiene un sentido desde el punto de vista profesional, porque todo lo demás sería un medio o un método intrusivo que podría monitorizar al trabajador y por lo tanto iría contra la legislación vigente. En cuanto al control infantil, los padres deben juzgar si usar estas aplicaciones está justificado en ciertas circunstancias, como por ejemplo algunas enfermedades, pero como mínimo deben informar a sus hijos de si van a utilizar esta herramienta. En cuanto al periodo de conservación de todos los datos que emitimos de geolocalización, realmente los proveedores deben implementar unas políticas de conservación de los datos que garanticen que esos datos se van a eliminar tras un periodo justificado de tiempo. Por lo tanto, los usuarios tenemos unos derechos y este dictamen nos otorga esos derechos con los que podemos reclamar si vemos que de alguna forma han sido violados nuestros derechos porque no se nos ha comunicado ese ámbito de la geolocalización. Os dejo el dictamen íntegro en un PDF que podéis descargaros y consultarlo si os interesa más este aspecto. También tenéis el artículo 29 de este grupo de trabajo sobre esa investigación. Y por último también quería poneros una serie de recomendaciones de privacidad para el uso de la geolocalización que hace el Observatorio Indeco, que me parece que son interesantes para tenerlo en cuenta. Por una parte, hay que leer con detenimiento y comprender las cláusulas de privacidad de los servicios de geolocalización y las redes sociales. En general, restringir al máximo la información que se ofrece de forma pública. Hay que desconfiar como norma general de toda persona que no sea conocida.
Adecuar la precisión de las publicaciones sobre georreferenciación. Por ejemplo, en una red social orientada al turismo podría ser suficiente con anunciar la ciudad de estancia, siendo innecesario anunciar el hotel concreto. Hay que elegir con cuidado el grupo de usuarios que podrán ver nuestra información. También configurar correctamente los vínculos entre aplicaciones de georreferenciación y redes sociales, evitando enviar información de forma indiscriminada. Y por último, no aportar información que pueda conducir o deducir el lugar en que nos encontramos y que pueda afectarnos, sobre todo cuando hablamos de periodos de desplazamiento o de vacaciones. Al final, os dejo aquí la guía que podéis consultar, es muy interesante esta guía donde aparecen todas estas recomendaciones y sobre todo una llamada al sentido común y a esta imagen que lo que representa es que ya nos preguntan si queremos estar localizados y nosotros en un momento dado podemos decir que sí que queremos estar o que no queremos estar y a partir de ahí ceder nuestros datos de geolocalización a terceros. Por último, un artículo, usted está aquí, sobre la geolocalización, donde también se habla de estos elementos, y una referencia a uno de los blogs que antes comentábamos, que se llama Tecnomaps, que ofrece información de interés. Muchas gracias.